Okay, the last two Ok, presentations las of últimas this presentaciones masterclass es have all una got to do masterclass with what goes on que tiene que inside ver con tumbling qué es lo que mills. está pasando en los molinos giratorios. Entonces, It's related to gran basically parte de esto power draw. ya tiene que ver, todo esto saca energía, por supuesto, y estos elementos dentro del molino también hacen que se gaste. Entonces, estamos viendo estos dos aspectos, como hasta donde tenemos claro estos dos aspectos. Uno de los casos es bastante razonable y también no sé tanto, pero voy a tratar de compartir lo más que pueda con respecto al desgastamiento también y la literatura que hay en esta área. Mi tesis de doctorado se hizo también en el modelamiento de energía y también los estudiantes de doctorado y de magíster también saben que hay que hacer una revisión de la literatura para ver qué es lo que se había hecho antes, y yo partí con este trabajo en 1990 y volví a ver qué es lo que se estaba haciendo, y en los 90 años que había pasado en el siglo revisé más de 30 documentos de distintas personas que predecían también el consumo de energía, y habían por lo menos 10, pero excepto dos, habían dos que no tenían con los molinos de bolas. Es que empezamos a desglosar estos modelos, todos se veía quizás otra y otra vez, con algunas partes que hacían que funcionara un poquito distinto, pero el principio esencial era el mismo. Y uno de los principales problemas que yo descubrí como investigador, que era lo que yo hacía como estudiante de doctorado, era que no había ningún dato de validación. Entonces están todos estos modelos por investigadores que dicen que está mi modelo, pero nadie se tomaba la molestia de ver si es que realmente funcionaba o no. El único que había hecho algo de trabajo en esa área era Bond, y Bond también tenía un modelo de energía, pero nunca publicó esa información. Entonces, desde el punto de vista de estudiantes, nunca había algo, y uno de los trabajos que yo tuve que hacer era coleccionar también estos datos y recolectar nuestros datos. Y el modelo básico que se utilizaba hasta ese entonces se veía así. Se llama el hablar y enfocarse. Y aquí el torque y el enfoque. Entonces podemos ver que había un ángulo también que era un ángulo A o alfa, y si es que uno podía mostrar este gráfico de manera sólida, esta es la parte central, este es el centroide, y aquí podemos ver, aquí podemos ver una ecuación de torque, y esto es la fuerza por la distancia y la rotación. La energía es el torque por 2 veces y el número de rotación. Esa es física clásica. Y si nosotros aplicamos al centroide acá, podemos ver que acá está la constante G, la constante gravitacional, y RG es la distancia entre el centroide y el centro, y RGA es la distancia acá. Entonces, la energía, aquí podemos ver el modelo de consumo de energía, y también tiene que ver con todos los otros modelos. Y una de las suposiciones que subyacen acá es que esta carga estaba avanzando de la misma manera que la periferia del molino, y los elementos hacían mucho juntos. Entonces, habiendo juntado algunos datos, tomé algunos de los modelos de Bond, una persona llamada Austin, Rosen y Evans, en 1930 y algo hicieron trabajo, Arbiter y Harris, y habían otros modelos también
Ya me olvidé de algunas personas, pero todos básicamente utilizaron exactamente lo mismo que también trabajaban con Harris Bond también. Y aquí podemos ver los modelos de que hay una tendencia hacia la dirección adecuada, pero ninguno está en la línea que es lo que deberían hacer, y algunos están muy dispersados también. Y estoy poniendo estos acá porque el motivo por el cual hago esto es porque uno no puede tener un doctorado si es que todos estos puntos están en la línea, porque si no, uno simplemente podría decir que alguien más ya lo había hecho. Entonces mi trabajo como estudiante de doctorado, tratar de desarrollar esto. Entonces todos los puntos estaban acá alineados y también había muchas menos esparcimiento. Y una de las cosas que me interesaba hacer era ver si es que la tabla realmente se veía así. Así que construí un molino de vidrio y puse algunas rocas. Yo estaba interesado en esto, puse algunas acá y empecé a poner muchas y a sacar muchas fotos. Y lo primero que vi era que la forma no era apropiada y quizás la mejor forma había sido definida por estas áreas. Y esta era la base de uno de los modelos que yo desarrollé 3 para mi doctorado. Y este fue un modelo muy complejo, un programa bastante sofisticado, porque podemos ver también cada una de las diapositivas, pero luego uno se da cuenta después de algunos cálculos que uno podía hacer las cosas de manera mucho más simple al asumir esta forma. Ahora ya no es igual, pero desde el punto de vista matemático yo les puedo asegurar que mi matemática no es muy buena. Desde el punto de vista matemático era relativamente fácil. Y puede que se pregunten por qué elegí tomar las fotografías así. Es porque tienen una larga exposición y es porque me interesaba estas partículas blancas que las puse a propósito. La idea era ver qué tan largas eran, porque esta es una partícula, pero tiene una exposición muy larga, entonces ya está bastante alargado. Y por supuesto que la velocidad de la partícula es la que determina el tamaño, entonces yo quería ver cuál era la velocidad, y lo que descubrí es que había también una gradiente de velocidad acá hasta la parte exterior del borde, y esto no estaba bloqueado. Básicamente cada una de estas capas estaban pasando a distinta velocidad. Así que pasé horas y horas y horas y muchas horas como estudiante con fotografías también, con fotografías y reglas, y midiendo todas estas líneas en todas partes hasta que pude construir un campo de vectores de velocidad, y los puse acá para poder describir también. Y una vez que tenía ya gran parte de este trabajo listo, ya estaba todo completo, porque vi este elemento, y desde el punto de vista físico es bastante fácil descifrar cuál es el consumo de energía, volviendo a los primeros principios que están asociados con este elemento. Una vez que yo ya sabía eso, lo único que tenía que hacer era integrar entre esta superficie y esta superficie, y también tenía un modelo de consumo de energía. Y esta es la ecuación básica para un cilindro rotatorio. No se preocupen de los detalles que hay acá, pero aquí están todos los elementos que uno podría esperar: la velocidad, el largo del cilindro, esta es la densidad de la carga, este es el radio, la constante gravitacional. Y aquí podemos ver cuál es el ángulo del hombro, que es lo que define este punto. Y aquí el
es lo que muestra también el otro punto. Entonces es una forma básica, así que yo ya hice la primera parte integral para poder pasar de este punto a este otro punto. Y la última parte de integral es hacer esta superficie acá donde la velocidad que se afecta es cero, que llega hasta acá. ¿Y qué es lo que era interesante al ver la literatura? Es que sí, hay modelos y gran parte de estos eran para molinos de bolas y de alguna manera se creía que el consumo era distinto para los distintos molinos, por lo tanto a la investigación dijo no vamos a utilizar los modelos de molino de bola y teníamos que hacer otro, y la gente estaba desarrollando estos modelos y se necesitaba un factor de corrección para el sobreflujo versus también los molinos de bolas. Y por supuesto que los datos que podíamos ver del sobreflujo tenían también un gran tamaño y también se tenía la misma velocidad y todo igual, y era bastante menos poderoso, tiene menos energía, y por supuesto que también hay un factor de corrección para esta situación. Y de nuevo, desde el punto de vista de un doctorado, mi supervisor dijo que el examinador no iba a aceptar algo, sino que hay que poner un factor de corrección porque no es suficiente para un doctorado, así que había que hacer algo más. Yo tenía que considerar que esto era parte de mi doctorado. Y la respuesta es que uno va a salirse un poco de la pista, pero aquí pueden ver por qué vuelvo. ¿Se acuerdan lo que dije, que mi tesis de magíster yo tuve que estudiar en algunos molinos en Alcoba en 99? Yo estuve 6 meses en el sitio estudiando el molino y revisándolo una y otra vez, sentándome durante horas y horas y horas en la sala de control, y de vez en cuando me dejaban meterme cuando paraba el molino para ver cómo se veía, y ahora no creo que se permitiría, pero en esa época, cuando uno podía hacer eso, esto es generalmente lo que yo solía ver dentro del molino. Yo era un estudiante graduado muy joven, pero uno veía el lodo, agua y burbuja y uno decía, bueno, eso puede ser normal, pero yo nunca pensé que era extraño. Lo que sí me di cuenta, era una parte más pequeña de mi tesis de magíster, había estado sentado en la sala de control durante horas hablando con los operadores de control, y los molinos en este circuito tenían todo en un solo molino y también tenían hasta 150 micrones, y también hay distintos sitios y era muy claro, y cuando se tenía la carga que recirculaba uno solía aumentar y por supuesto que iba a la otra dirección. Entonces esto era bastante interesante, y de los datos uno puede tener estos modelos, y aquí podemos ver que está el consumo de energía con alguna constante más algo más que tiene que ver con la carga misma menos el flujo de carga que recircula. Y por supuesto que mis supervisores dijeron no podemos dejarlo ahí, hay que decir algo. ¿Por qué te pasa? ¿Qué crees de que esté lleno la parte de recirculación? Y me dio mucha vergüenza porque yo quería hacer que todos fueran felices, pero me di cuenta que no era así. Pero me quedó grabado, y años después me pidieron ir a un molino AG, era en Australia, y acababan de mandarlo a hacer, y la gente todavía no sabía. Ya la gente sabía que no podían trabajar no podían consumir la energía que se quería, estaban muy preocupados. Yo fui al sitio y esta es una imagen de
de un periodo en particular de la operación en el 93. Así que no tengo los datos originales, así que no puedo sacar todo este gráfico, pero muestra ahí de qué época es. Y lo que quiero que vean es que este es el consumo de energía que llega hasta ahí y la constante, y esto acá, esta es la carga en el molino. Tiene una celda de carga. ¿Ve lo que pasa acá? Baja la carga y aquí la energía avanza, sube. Y el motivo es porque pararon el alimentador y el molino siguió avanzando, detuvieron esto, y que es lo primero que pasa en cualquier molino, particularmente en un molino ag, es que por supuesto que entra también la carga que sigue moviéndose y sigue estancándose, y por lo tanto son las rocas ellas son las que bajan y hacen que se consuma la energía. Y por supuesto que esto puede ser hasta 1 megawatt, y ese es un aumento enorme. Y nuevamente en esa época me dejaban meterme a ver, y sorpresa, y teníamos esta piscina, era como una piscina, era gigante. Y para mí la luz se encendió cuando vi esto y vi esta agua. Si es que uno detiene el feed y empieza a ver el molino, nosotros tenemos ahí una cámara y el molino seguía moviéndose, teníamos esta piscina de lodo, y lo primero que sale es el lodo. Entonces el lodo es lo primero que desaparece, y también la carga entra, pero el lodo sale, y apenas sale el lodo, la energía se acaba. Entonces yo dije, este molino ag estaba operando como estos molinos con bolas, y por supuesto que son muy grandes porque uno los llena con lodo hasta que empieza a salir el flujo. Entonces, mi conclusión era, ya al volver a esta ecuación, no era el reciclaje en sí mismo, porque la recirculación es el lodo, y esto significa que es el lodo que entra en el molino, y mientras más lodo entra, más alta era la piscina de lodo. Entonces, mientras más grande es la piscina de lodo, más bajo es el consumo de energía. Entonces, para mí eso era todo. Todo tiene que ver con la piscina de lodo. De hecho, no tiene nada que ver con la ley, y tampoco tiene que ver con el molino ag, sino que es un exceso de lodo, y esto es lo que hace la diferencia. Y si volvemos a la imagen, a mi visión de qué es lo que estaba dentro del molino, esta es una imagen que está un poco más borrosa, pero yo decidí hacer que funcione el molino con un poco de agua, y en este caso había un poco de exceso de agua, y esta es una piscina de lodo. Aquí está la carga de rocas, entonces dividamos también la carga de rocas que está en azul, de donde está el lodo, y podemos ignorar esta parte de la tabla, de la carga, perdón, porque si vemos la parte de física, si es que esto es simétrico con respecto al centro de rotación y es perpendicular, también puedes ignorarlo también, porque básicamente está abajo. Así que esta es la base de esta primera parte del modelo, porque la roca acá, como está ahí al lado del molino, resiste la rotación, y eso es lo que hace que se consuma energía, pero este lodo está al otro lado del molino y hace que lo ayuda a rotar. Entonces es el lado positivo más que negativo. Entonces, cuando volvemos a la ecuación o vemos cuál es la visión que teníamos, lo que podemos decir es que para un molino que tiene gran descarga, tenemos una carga bastante seca que está ahí. Y si tenemos un molino ag o sag, y hay algo malo que está pasando, no puede salir el lodo,
o si también tenemos un molino de bolas, por supuesto que esto tiene que considerarse cuando estamos viendo el consumo de energía. Y podemos describir el consumo de energía de esto de la misma manera en la cual nosotros vemos el consumo de energía de la parte de las rocas. Y esta es la fórmula, es otra integración de la parte del lodo y tiene un valor negativo. Así que ahora podemos agregar las dos ecuaciones y esta es la carga de roca y esta es la parte de lodo. Entonces el mismo modelo puede ser utilizado para un molino SAG o AG o de bolas, y si se tiene una piscina de lodo hay que meter esta parte de la ecuación, y si no lo hacen esto simplemente termina en cero. Así que esto formó la base de mi modelo. Una última parte de esta es que la ecuación previa es una ecuación teórica y les da el consumo de energía asociado con el movimiento del medio, nada más. Y el medidor que se tiene en la planta que necesita consumir energía tiene que superar la fricción también y también otro tipo de pérdida. Entonces hay que tener algo para poder acomodarlo. Así que uno tiene esta energía que se llama sin carga, porque por suerte me habían comisionado algunos de esos molinos nuevos, entonces hicimos que funcionaran en vacío y también pude grabar también cuánta energía entraba cuando no había carga, solamente para ver la mecánica. Y vi esta ecuación para poder representar también la energía que se utiliza cuando no hay carga. Esto se ha ido criticando en algunas áreas porque si vemos también está el consumo de energía del resto y uno dice tomas la energía neta y le agregas un porcentaje fijo por todas las pérdidas. A la mayoría le gusta eso. El problema que tengo con esto es que si uno estudia también los molinos pilotos, lo que uno encuentra, y obviamente también son las pérdidas, y que también son muy altas. Se puede llegar a un 25% de la energía que uno consume, y esto entra también para poder pasar las fricciones. Y para mí claramente estas pérdidas no son una constante en todo el rango de la ciencia de los molinos, y por lo tanto esta fórmula por lo menos les permite hacer reconocimiento con esto. Al final, lo que es interesante cuando hacemos los cálculos, esto está publicado y el J.K. Sim lo tiene. Cuando hacemos los cálculos y vemos a escala industrial un molino y vemos lo que es con un porcentaje de esto, está muy cercano a los otros modelos que suponen cuáles son las pérdidas, que están entre 7 a 10%. Por lo tanto, no cambia mucho. Esto es para molinos pequeños y que lo hace como modelo más exacto. Ahora, ¿qué tan exacto es? Mi base de datos, tenemos 154 distintos molinos en el mundo, 74 molinos de bola, 80 AGI-SAG y con un consumo que va desde 6 kilowatts hasta molinos que tienen 20.000 kilowatts. Por lo tanto, tenemos un rango muy grande. Y aquí tenemos también básicamente la tesis de PhD. Tenía un amigo yo que trabajaba como investigador, con quien trabajábamos, pero él trabajaba en el área de biología. Y lo primero que me dijo a mí, eso se ve demasiado bien porque desde el punto de biología, nadie cuando hace experimentos con plantas y animales tener conclusiones y resultados como estos. Pero aquí esto no es un truco, sino que es un reconocimiento del hecho de que la física se aplica en todas partes. Y si se describe la física en un equipo rotatorio y se tiene esta información,
Si no hay esta situación, no vamos a tener la física correcta. Por lo tanto, esta es una afirmación del hecho de que los molinos, como ya lo dije, son cilindros sólidos, esféricos, con partículas que dan vueltas. Y francamente, no es una física tan complicada. Ha habido una sugerencia en la literatura que no funciona mucho con los molinos Sag, pero no he encontrado más información. Pero tengo parte de la información para lo que son las piscinas de lodo. También he trabajado en esto. Pude hacer mediciones y lo que quiero mostrarles aquí es potencialmente el efecto de la piscina de lodo para los molinos Sag y Ag, para los grandes y los pequeños. Y si en el modelo sencillamente ignoramos la piscina de lodo, digamos que no existe, o quizás pensamos que no tiene ningún efecto y utilizamos un modelamiento, vamos a terminar con esto. Y podemos ver que hay algunos puntos acá y otros acá que no están en la línea. Ahora, cuando ponemos una segunda parte de esta ecuación, podemos descubrir que estos puntos están más o menos cercanos y no se debe a algo brillante, sino que es sencillamente una descripción de la física correcta.